Festival de Humanitats. Good morning, buenos días. Bien, la sesión que tenemos hoy, Guerras, trata de ver la experiencia de la guerra del siglo XX y del siglo XXI desde puntos de vista distintos. Tenemos que entender que tanto la Primera Guerra Mundial como después de la Segunda Guerra Mundial cambian el mundo y en el caso de la Segunda, con 66% de víctimas civiles, indica, diríamos, una experiencia distinta, ¿no? Tenemos exterminios programados, bombardeos sistemáticos sobre población civil, no se hacen prisioneros, sino obviamente fusilamiento de prisioneros por ambos bandos, trabajos forzados y finalmente acaba con los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. Diríamos que esta experiencia sigue en guerras coloniales que han tenido una influencia enorme, como las guerras de Indochina y obviamente Vietnam, que en combates muy desigual vemos como también una batalla muy tecnificada no evita tampoco el sufrimiento de millones de víctimas civiles, ¿no? Y tampoco evita el combate cuerpo a cuerpo. En las guerras del siglo XXI, mucho más tecnificadas, a veces teledirigidas, vemos que no solo tenemos contractors o ejércitos privados, sino también que los daños colaterales, como se refiere a la matanza, destrucción de civiles y sus medios de sobrevivir, como son las guerras actuales, son abrumadores. Bien, desde ese punto de vista nos queremos meter en todo el tema desde esta tercera década del siglo XXI, mirarlo con perspectiva y ver, podríamos decir, otros problemas, la historia de las víctimas, de la experiencia en el combate, cómo puede afectar a sectores como los niños y las mujeres de forma, podríamos decir, muy especial, cómo la memoria de guerras importantes como las que hemos comentado y otras más recientes están presentes diríamos, en la memoria de cada día de cada una de las naciones implicadas y cómo esta memoria también va cambiando. Tenemos la suerte de tener a dos especialistas que nos pueden acercar a estas perspectivas desde distintos puntos de vista. Muchos ya los conocerán y si no, pues muy brevemente los presento. Aquí a mi lado, Joanna Burke es profesora de Historia en el Birkbeck College, en la Universidad de Londres, también es académica británica y es muy conocida por el público español que se interesa por un libro que ha sido crucial en la manera de ver las guerras del siglo XX, que es Ser de sangre, historia íntima del combate cuerpo a cuerpo en las guerras del siglo XX. Aquí no solamente utiliza fuentes que podríamos llamar subjetivas o del yo, o privadas, diarios, cartas, de los que entran en combate en los ejércitos australiano, inglés y estadounidense en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y en Vietnam, para ver cómo construye la narrativa de la experiencia traumática del combate íntimo. Otros libros que también están traducidos en castellano y tienen relación, diríamos, con este tema son Víctimas de la Segunda Guerra Mundial y finalmente también otro libro que tiene traducido son Violadores, en el cual yo creo que algunos de los aspectos quizá van a verse hoy, se ve también cómo la violación masiva
es utilizada también en las guerras por unos y otros bandos. Más a mi izquierda tengo al profesor Xosé Manuel Núñez Seixas, es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela. Ha sido también durante 5 años catedrático en Alemania, en la Ludwig Maximilian University de Múnich, y es un contemporaneista muy conocido probablemente por todos ustedes, no solo por sus libros, sino también por su aparición en los medios para tratar sobre temas de nuestra historia, diríamos, más reciente. Él es un gran conocedor del Frente Oriental, es experto en nacionalismos, entre otras cosas, y historia de la memoria y de las migraciones. Y para lo que nos interesa es un experto en el Frente Oriental, que, como saben, era el apocalipsis de la Segunda Guerra Mundial. Y tiene tanto el libro Imperios de la Muerte, la guerra germano-soviética, 1941-1945, como Volver a Stalingrado, que fue premio de ensayo internacional a Walter Benjamin. Volver a Stalingrado, el Frente Este en la memoria europea, ¿no?, que recorre ese efecto desde 1941 a 2021 y nos muestra cómo esa memoria de la guerra cambia con las nacionalidades y con las nuevas naciones que se establecen también, y cómo cambia con la coyuntura política. Bien, en este mismo sentido, otro libro que tiene relación es Guaridas del Lobo, Memorias de la Europa autoritaria, 1945 y 2020. Por tanto, su estudio de la guerra, al hacerlo de la memoria, nos lleva en muchos casos hasta conflictos de hoy en día, como se puede ver en sus libros, en el caso, podríamos decir, de Ucrania. Sus libros sobre el nacionalismo español y sobre España son muy numerosos. Tiene, obviamente, otro libro también sobre la Guerra Civil Española. Tiene otro sobre los españoles, como sabéis, en el Frente Oriental, en la División Azul, en el cual todas estas nuevas perspectivas de ver estos conflictos están reflejados. Simplemente decir también que probablemente algunos de ustedes conocerán Suspiros de España, el libro que recibió el Premio Nacional de Ensayo pues hace un par de años. Nada más, yo, Ana Burke, if you want to start to talk, ¿tienes la palabra? Sí. Lovely. Look, thanks. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé si el micrófono se puede ajustar para evitar ese sonido que hace. Okay, that's a bit better. Thank you. Creo que ahora está mejor, sí. Estoy encantada de estar aquí. Es la primera vez que vengo a Denia, así que es de verdad un placer y siento mucho no hablar español. Pido disculpas por ello. Quería tomar una dirección un poco diferente a las cosas que estuvimos escuchando ayer y esta mañana en esta sesión tan maravillosa que hemos tenido. Soy historiadora y creo que entender nuestro pasado no solamente nos ayuda a entender nuestro presente, sino que también nos ayuda a forjar un futuro mejor. Quiero dirigirme ahora al tema de la guerra en cuanto a 3 cuestiones. Primero, las emociones. En segundo lugar, el género. Y en tercer lugar, la lengua. Porque hay emociones que son esenciales a la experiencia de la guerra, que son el miedo, la ansiedad, el dolor, la angustia. Y para las personas que han tenido la suerte de estar a mucha distancia de los campos donde se han producido batallas, hay ciertas restricciones dentro de esta sociedad civil que deben activarse, como por ejemplo estimulantes oleadas de energías patrióticas y la evaporación de muchas restricciones sociales, y eran emociones fugaces cuando se comparaban con la pérdida de seres queridos.
millones de personas que recibieron ese temido telegrama informándoles de que sus seres queridos habían sido asesinados. Ayer estuvimos debatiendo con el uso de la poesía, pero tengo yo una cita de una carta escrita por una mujer de a pie de Dublín, y esta carta la escribió Phyllis Kelly el 28 de octubre de 1915, cuando se enteró de que su amante, Eric Appleby, había sido herido. Lo primero que hizo fue coger pluma y papel y le escribió una carta. Y esto es lo que escribió. Mi muy querido inglés, escribió desde Dublín. Mi muy querido inglés, decía ella desde Dublín. Me pregunto por qué estoy escribiendo esto que puede que nunca veas, oh Dios. Quizá incluso ahora te hayas ido lejos de tu señora. Me pregunto cuándo llegará otro telegrama. Esto de no saber nada es terrible, no sé qué hacer. Simplemente me he sentado y he temblado con un miedo tan espantoso agarrado a mi corazón. Oh, mi amor, ¿qué debo hacer? Pero debo ser valiente y creer que todo irá bien. Querido, seguro que Dios no te apartará de mí ahora. Será el fin de todo lo que importa. Tú eres todo el mundo y vida para mí. Y el único motivo por el que tenemos esa carta es porque nunca llegó a enviarse, porque Eric ya estaba muerto. Millones de hombres, mujeres y, por supuesto, niños fueron asesinados o heridos física o psicológicamente. Muchos, es muy notable cuando empecé a estudiar este tema, es ese océano de personas, de soldados durante la Primera y Segunda Guerra Mundial que fueron asesinados por fuego amigo. Por ejemplo, en la guerra en el Pacífico, durante la Segunda Guerra Mundial, el 18% de las bajas estadounidenses durante la campaña fueron causadas por fuego amigo y se les llamó daños colaterales. Creo que todos podemos ahora pensar en las historias tan terribles que nos llegan desde Gaza y cuántas personas han sido asesinadas hasta ahora. Para aquellos hombres y mujeres que sirvieron en zonas de combate o que estaban en segunda línea atendiendo, por ejemplo, a los heridos en hospitales militares, presenciar estos actos de tan enorme crueldad también les dejaría cicatrices imborrables. Ser responsable de infligir ese dolor y esa muerte en otras personas podía ser, desde luego, indescriptible. Un soldado británico expresó en una carta a su madre, que la escribió el 7 de julio de 1916, y decía cómo describía cómo hería y después mataba a 2 prisioneros de guerra. Y decía, gritaron pidiendo clemencia, pero yo tenía órdenes. Me da escalofríos pensar en ello. Entonces, ¿por qué son importantes las emociones cuando hablamos sobre la guerra? Pues es que creo que hay muchas respuestas a esta pregunta, pero una de ellas podría ser porque precisamente las emociones son las que nos dan retos o nos plantean retos éticos. Este va a ser el principal argumento de esta charla, y es que no podemos entender... No sé si funciona bien el micrófono. Que no podemos entender la violencia en la guerra sin entender el género y los retos éticos o los efectos éticos. ¿Me quito este? It off or just use this? Okay. Lovely, thank you. Sin entender, como decía, el género y los efectos éticos del lenguaje. A pesar de que la comunidad y la comunión con otras personas está en el corazón de lo que nos hace ser humanos, y esto ya se ha comentado antes,
En todas las épocas de la historia y en todos los conflictos, la vulnerabilidad carnal de otros seres sensibles que pueden sentir puede incitar a la agresión. Estos seres sensibles siempre tienen género, siempre se entienden a través de las palabras que utilizamos para dar sentido al mundo que nos rodea. Y no hace falta contaros esto a las personas que estáis aquí en esta sala porque estáis asistiendo a un festival de humanidades. Pero en otras palabras, lo que quiero decir aquí es que el género de la agresión y la política del lenguaje no son incidentales a la violencia. Realmente son parte integrante de infligir daño. La violencia se basa en símbolos, ideologías, expectativas y prácticas, porque la violencia se encarna en cuerpos que tienen un género, se vive y así es como se siente. Voy a empezar ahora a hablar un poco del género, porque el género ha sido una cuestión crucial a esta división binaria en el corazón de las guerras entre perpetradores y víctimas. El contrato de género en el que se espera que los hombres adultos infligieran y experimentaran heridas y experiencias de muerte a cambio de ciertos derechos, como por ejemplo el derecho a sufragio o privilegios patriarcales, por ejemplo, se ha ido progresivamente socavando en el nuevo orden mundial. Las mujeres y los niños, por supuesto, llevan siendo desde hace mucho tiempo víctimas de elección. Sin embargo, durante el siglo XX, como ya hemos escuchado, todavía lo son más. Fueron las principales víctimas. Durante la Primera Guerra Mundial, el 5% de las muertes fueron de mujeres y niños, pero en la Segunda Guerra Mundial representaron el 66% de las muertes y ahora son el 92% a día de hoy. Las decisiones sobre los objetivos también están condicionadas por el género. Los combatientes masculinos atacan a los hombres por su género, pero también iban a por las mujeres por su sexo. Las violaciones, por ejemplo, en tiempos de guerra son muy frecuentes. El año pasado publiqué un artículo sobre violaciones masivas. Y estas violaciones masivas en tiempos de guerra no solo se utilizan para humillar a las mujeres individuales, sino también para destruir familias y comunidades enteras. Y ha habido un trabajo maravilloso sobre este tema, sobre todo en el contexto de la guerra de Yugoslavia y de Ruanda. Las violaciones masivas no simplemente ocurren, sino que requieren una importante planificación y también brutalizar a esos combatientes. Necesitan una difusión de propaganda y también crear infraestructuras que son necesarias para este tipo de violaciones masivas. Asimismo, también los prejuicios raciales juegan un papel. Ahora la violación en la guerra es sistemática, a veces era genocida y no hay nada de privado en estas violaciones masivas durante los conflictos armados. La violación, en otras palabras, era y es una muestra pública de brutalidad. Tiene una naturaleza pública y eso le da mucho poder. Y también, a menudo, ha sido una extensión de otras formas de violencia extraordinarias como la destrucción de bienes, palizas, secuestros, cacheos, torturas y, por supuesto, asesinatos. La tortura es interesante, es un ejemplo interesante aquí porque la violación de hombres se suele ignorar en los debates sobre violaciones masivas en tiempos de guerra, porque se incluye dentro de la categoría de tortura, por el contrario, que ocurre con las violaciones a mujeres. Entonces, aunque no fuera un objetivo directo, el género femenino, así como los jóvenes y los ancianos, son las principales víctimas de estos, o víctimas indirectas de estos daños colaterales. El bombardeo de carreteras, destruir suministros de agua potable, bloqueos que evitan que la gente pueda llegar a alimento o a medicinas, son especialmente devastadores para las mujeres, los niños y los ancianos y también otros grupos minoritarios. Pero estas formas de daños colaterales a menudo se ignoran
normalmente, bueno, pues uno se encoge de hombros o con la afirmación de que estas cosas pasan, pero hay una forma más sutil de minimizar estas atrocidades y esto ocurre a través de la valorización ética de las emociones. En otras palabras, la fusión de buenas emociones con la ética y las acciones, la acción ética. A menudo hay una suposición subyacente de que mantener una respuesta emocional correcta ante las bajas civiles es la respuesta ética correcta. Por ejemplo, aunque nos sintamos apesadumbrados por una destrucción masiva o por el daño que se ha hecho a mujeres en minorías, pues hace falta pensar que esto es la respuesta ética correcta y entonces el asesinato de otros seres humanos se puede legitimar siempre que se haga cuando no hay odio en el corazón, y esto es algo que vemos repetidamente en la literatura hasta el presente que demuestra este argumento. Claramente, estas atrocidades han cambiado el idioma. Entonces, en el contexto de la guerra, la propia guerra se pervierte. Palabras que ya no sirven como puentes, sino como vínculos y distinción entre lo que es y lo que debería ser, y esto acaba siendo fracturado en este contexto. Con los asesinatos masivos, el lenguaje se divorcia de la experiencia. Hay una separación entre acto e idea. Como admitió un técnico en bombas, decía: no me siento como un criminal de guerra. Lo que yo hacía era únicamente atornillar fusibles en enchufes. Es decir, que este distanciamiento tecnológico es solo una de esas características. En el combate moderno, con su aplicación de la fuerza a larga distancia, proporciona un manto de anonimato sobre los actores históricos. Las conexiones entre las personas se acaban desenredando. Y es muy importante, sobre todo durante y después de la guerra, la negación de los asesinatos en masa es algo rutinario. Esto ocurre muy a menudo. Y si alguien cuestiona esto después de la guerra, la respuesta suele ser la que dio uno de los oficiales británicos, que decía: ponte en pie contra el enemigo, y como los japoneses, y un incidente similar ocurre en muchas ocasiones. Entonces, ¿cómo pueden, entre británicos y americanos estoy hablando, cómo pueden lidiar con esos asesinatos en masa? Pues es que el lenguaje proviene de clichés diarios de nuestra día a día. Porque durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las personas que estaban en el frente eran voluntarios, civiles, personas que habrían estado mucho más contentos trabajando en sus talleres que estando en el frente. Y en esas cartas que veíamos de personas que cometían crímenes de guerra, había 3 excusas que aparecían muy a menudo. Y estas son retribución, obediencia y respuesta paralela. Voy a dar solamente un ejemplo de estas. El primero es el de la retribución. En las palabras del sargento John Henry Ewen, decía: nuestros compañeros no toman prisioneros. Los he visto matar a 2 o a 3 a sangre fría. La primera vez no lo vi con buenos ojos, pero cuando ves a tus compañeros morir, ahora lo haría yo mismo. El segundo fue el lenguaje de la obediencia. Solo obedecíamos órdenes. Este es un ejemplo de J.F. Brown, que escribió esta carta en 1942 y decía que la culpa relacionada con las agresiones del individuo en la guerra se proyectan sobre el enemigo. Se proyectan sobre el enemigo, como digo, y la responsabilidad de su agresión recae sobre los oficiales. Entonces,
normalmente aceptaban que era legítimo cometer una atrocidad si se les ordenaba hacerlo. Tenemos muchas pruebas anecdóticas de esto en las 2 guerras mundiales, pero hay una especialmente interesante que he encontrado en mi trabajo, que era una encuesta que se realizó durante la guerra de Vietnam. Y era una encuesta en la que miles de personas, bueno, de a pie, se les hacían una pregunta y se les daba un ejemplo hipotético de una unidad que entraría en un pueblo y que, incluidos ancianos, mujeres, niños, se les ordenaría disparar a todos los habitantes. Y en esa pregunta hipotética de qué se haría, ¿qué deberían hacer? ¿Deberían obedecer la orden de disparar a todos los habitantes de ese pueblo? El 67% de los encuestados dijeron que sí, que siempre se deben acatar las órdenes. Después los investigadores preguntaron, ¿y qué harías tú en esa situación, si te encontraras en esa situación? Y el 67, perdón, más de la mitad, del 62% dijeron que también obedecerían esa orden. Y ahí, con esta respuesta me choca mucho que dicen a veces, al tratarse de una pregunta hipotética, habría sido bastante fácil para los encuestados darse a sí mismos ese beneficio de la duda y decir que se negarían a disparar. Pero lo importante aquí es que para mucha gente esto no estaba nada claro, que esa fuera la respuesta socialmente deseable. Y el tercer argumento es el más prevalente, es el del lenguaje durante tiempos de guerra. Decir, o era él o era yo. Ahí vemos ejemplos de o matar o ser asesinado. Y esto, por supuesto, es un argumento que no convence para nada. La artillería de larga distancia, bombardeos aéreos, francotiradores, son todos oponentes desiguales y eso era la norma, no la excepción en una guerra moderna. Podemos pensar en Ucrania y en Gaza, por ejemplo, para ello. Pero lo importante aquí es que estos razonamientos cumplían una función crucial. Los lenguajes y escritos no solo permitían a los perpetradores llevar a cabo estas atrocidades, sino que también les permitían reintegrarse después en la sociedad cuando llegaba la paz, después de la guerra. Después de todo, aunque pueda ser importante involucrar a la gente en la guerra, en algún momento debe volver a reinar la paz. Y entonces volver a esa sociedad en paz, el hablar y escribir de forma coherente, el acto de narrar lo que vieron, era parte integrante del acto de olvidar, que permite al autor hacer que sus actos fueran equivalentes a un yo en tiempos de paz. Y entonces sobrevivir al ser un perpetrador podría no ser una cuestión de o bien olvidar o recordar, sino más bien de encontrar una narrativa coherente que se ajuste a ciertos hechos relacionales, como por ejemplo momentos de paz, contexto, y así la memoria de la perpetración no es una forma de decir la verdad, sino encontrar una forma de presentarse tanto en el presente como en el futuro. En palabras de George Steiner, el apóstol nos dice que en el principio era la palabra, no nos da ninguna seguridad sobre el final. Y por concluir, por este motivo, si las culturas opuestas a la violencia deben ser introducidas, promocionadas y sostenidas, hay que prestar más atención a esas interrelaciones entre los cuerpos de género, emociones y el lenguaje. Las emociones como el miedo, la rabia, incluso la euforia, así como la necesidad de obedecer órdenes o la creencia de que hay que obedecer órdenes, fueron algunos de los factores que permitieron a los hombres que eran más felices en un taller hacer que en el campo de tiro se convirtieran en militares eficaces tras una formación militar bastante superficial. En el intento de forjar mundos más pacíficos, la reforma racional pragmática sigue siendo crucial, por supuesto, y una reforma racional y pragmática sigue siendo crucial,
porque hay que desarraigar el militarismo, fomentar entornos más equitativos, pero también debemos prestar más atención a las emociones engendradas por la guerra. En mi opinión, conviene, como he dicho al principio de mi charla, prestar atención a Phyllis Kelly, un miedo horrible que se le agarraba al corazón cuando al escribir a su amante herido de muerte. Y esto también creo que lo expresa muy bien. Había un exmilitar galés que estaba reflexionando sobre por qué 20 años después del final de la Primera Guerra todavía era incapaz de pasear por esa parte de Flandes donde había luchado. Y en sus palabras era esto lo que decía: la permanencia de la belleza es un recordatorio demasiado agudo del dolor, del desperdicio, la matanza y la furia, pero resolvió: aún así, debo permanecer desnudo ante todo mi pasado. Muchas gracias. Bueno, Sí. se me escucha, ¿no? Uso el micrófono. ¿Así bien? Bien. Bueno, abans tot, moltes gràcies per la invitació, moltes gràcies a l'organització i és un plaer estar aquí per segona vegada i comprovar que moltes vegades les segones parts són també bones y encara millors. Bien, como digo, es un placer estar aquí con ustedes y con Joana y Aurora y compartir algunas reflexiones por fuerza generales sobre un viejo tema, casi tan viejo como la humanidad, como es la guerra en sus diversas variantes. Joana ya ha hablado brillantemente de algunos de los temas que yo pensaba tocar y mi intención es darles una perspectiva muy general de qué es lo que nos interesa de la guerra a los historiadores y las historiadoras hoy en día y qué lecciones, algunas de las lecciones que podemos extraer de ello para entender algunas guerras que nos afectan de manera bastante directa en Europa, pero que no por ello son las únicas guerras que existen. Muchas veces nuestra memoria es selectiva. Pensábamos que la guerra ya no existía en Europa y solo después del 45 y nos empezamos a preocupar de nuevo por ella cuando teníamos la guerra a 2 horas de avión. Y en cambio muchas otras guerras, más de las 200, 300 guerras, la gran mayoría de ellas civiles que tuvieron lugar en África, en Asia, en otros continentes, en la secuela de la descolonización, nos pasaban prácticamente inadvertidas. Bueno, una cosa es un viejo axioma, pero una cosa es lo que se escribe sobre la guerra y otra lo que es la guerra. Esto es lo primero que te cuenta cualquier veterano de guerra. Hay pocos historiadores o historiadoras que hayan vivido una guerra en primera línea. Abundan quienes las vivieron en la retaguardia, quienes sufrieron sus secuelas de distintas formas. Tony Judd, en sus fantásticas memorias, nos recuerda que en los años 50 todavía había restricciones y racionamiento en el Reino Unido, que había ganado la guerra. Ya no hablemos de muchos colegas alemanes que vivieron eso de pequeños, o colegas rusos. Pero siempre recuerdo en esto algo que contaba un historiador israelí radicado en los Estados Unidos, uno de los autores clásicos en la renovación de los estudios sobre el frente oriental en la Segunda Guerra Mundial, Omer Bartov, que decía que para él términos como experiencia de guerra, estrés postraumático, etcétera, no solo eran enseñanzas de las fuentes, sino que él las había vivido. Su propio bagaje como soldado israelí movilizado en la guerra del Yom Kippur, en un tanque, ¿no? Con todo, a través de las fuentes disponibles y sobre todo de la ampliación de aquello que consideramos que son fuentes útiles para la nueva historia militar, una nueva historia de la guerra, o los War Studies, los estudios sobre la guerra en sentido general, intentamos acercarnos a lo que la guerra fue y supone para quienes la vivieron en distintos lugares, en los frentes de combate, en la retaguardia próxima, en la retaguardia lejana. Incluso dentro del frente de combate no es lo mismo vivir la guerra en la primera línea de la trinchera o vivirla en la segunda línea. Adolf Hitler, que la vivió en la segunda línea como mensajero entre la trinchera y el puesto de mando,
acostumbraba a ser bastante menospreciado por sus antiguos compañeros de armas del regimiento List, y cuando se encontraban en Múnich, siendo él incluso Führer nazi, procuraba evitar su compañía, porque sabía que ahí no lo veían bien. Sabía que realmente no había sido alguien que había sufrido todas sus penalidades, ¿no? Intentamos también comprender la guerra como hecho social y cultural total. Las guerras consolidan identidades, dan lugar, como se dice normalmente, a lo mejor y lo peor del ser humano. En ellas se polarizan posiciones, marcan profundamente memorias colectivas, crean culturas políticas, no crean naciones, pero sí pueden ayudar a difundir o acelerar procesos de construcción nacional. Probablemente ahora mismo Putin, la invasión rusa de Ucrania, ha sido el agente más poderoso de construcción nacional en Ucrania que 30 años de políticas culturales, simbólicas, etcétera, por parte del Estado ucraniano. Y también marcan formas de entender la paz. A veces la guerra puede dar lugar a sentimientos revanchistas, puede dar lugar también a sentimientos profundamente pacifistas. Los soldados franceses que vivieron la Primera Guerra Mundial, volvieron a casa como héroes, no quisieron saber nada más de guerras, y sus hijos eran poco belicistas. Todo lo contrario que los italianos, que también la habían ganado, o los alemanes, que la habían perdido. Es más, a menudo las sociedades que más valoran la paz son las que han sufrido la guerra en el pasado y han aprendido de sus experiencias, e incluso han aportado muchos especialistas en la guerra y siguen preparándose para ella. Una de las sociedades europeas cuya población civil está mejor preparada para una guerra es, curiosamente, Suiza. Tierra de mercenarios en el pasado, los famosos Landskenetes, por ejemplo, en parte venían de ahí, ¿no? Sin duda, los historiadores y las historiadoras estudiamos hoy la guerra de manera muy diferente a como lo hacía Tucídides, a como lo hacían los historiadores del siglo XIX, a como lo hacían los cronistas militares. Los amantes de la historia de las operaciones y las batallitas, digamos, ¿no? Y es cierto que la historia militar, la historia de la guerra, tenía y aún tiene mala reputación, al menos en nuestro gremio, porque se identifica con contar muertos, en algunos casos, con batallitas, con grandes gestas. Y he de decir que en buena medida, tristemente, al menos en algunos países, esa guerra todavía, esa mala fama todavía encuentra alguna justificación. Si ustedes visitan la página web de la revista de Historia Militar, sostenida con nuestros impuestos del Ministerio de Defensa, pueden ver el elenco de colaboradores. En este caso, colaboradores, son casi todos hombres, que hay ahí, y el tipo de temas que se trata, ¿no? Las fortificaciones militares en Melilla en el siglo XIX, muchos tercios de Flandes, por supuesto, y el tipo de espada que se utilizaba en la conquista de América y cosas así, ¿no? Es decir, suele ser todavía, por ejemplo en España, suele ser un reducto que se asocia con fachas, frikis y generales o coroneles retirados, que entonces se dedican a hacer la historia de su unidad militar. En el pasado era cosa de los generales que escribían sus memorias y que, por supuesto, habían vivido la guerra desde sus cómodos puestos de mando, ¿no? Mejor ejemplo, de Velo Gálico de Julio César, sin ir más lejos, ¿no? Bueno, desde hace, pongamos, unas 4 décadas, y gracias también a aportaciones como la de Joanna Burke, estudiamos la guerra desde abajo, no los grandes generales y sus memorias o decisiones, no solo la guerra como continuación de la diplomacia por otros medios, según aquel dictum de Clausewitz. Muchos estudios sobre la Primera Guerra Mundial son básicamente estudios diplomáticos, ¿no? Sobre las negociaciones. No digo que no sean necesarios, lo son, ¿no? Pero parece que es poco relevante el hecho de que millones de europeos fuesen movilizados para las trincheras. No solo las memorias heroicas de las guerras a través de ejemplos destacados o mitos de la victoria, o bien mitificaciones de la derrota. La historiografía soviética y hoy rusa sobre la llamada Gran Guerra Patria, por ejemplo, es paradigmática en este sentido. Sigue primando, algunos autores llaman una memoria vertical. No se trata de fijarse en las víctimas, sino de seguir buscando a los héroes. Héroes que
Como decía aquel personaje de Javier Cercas, en su gran mayoría los héroes siempre están muertos. Quienes sobreviven a las guerras pocas veces son héroes. Nos interesan otras cosas. Por ejemplo, y sin ánimo de ser exhaustivos, y aún a riesgo de cierto solapamiento con lo que viene de lo que acaba de exponer Joana. Pues, por ejemplo, nos interesan conceptos como experiencia y cultura de guerra, ¿no? Solemos dividir, esto viene bastante de los historiadores alemanes, entre impacto, vivencia y experiencia, ¿no? O sea, aquí cae una bomba, todos tendremos el mismo impacto, lo recordaremos de manera inmediata de la misma forma. Si reflexionamos sobre ello 5 días después, probablemente empecemos a tener vivencias muy diferentes. Si lo reflejamos después en unas memorias o escribimos a nuestra familia o cómo lo recordemos en nuestra vida posterior, tendremos bastante diversas experiencias de guerra y eso dependerá de muchos factores. Dónde estábamos en el momento que estalló la bomba, cuál es nuestro bagaje cultural y formativo anterior, a quién nos dirigimos, etc., ¿no? Esto también incluye estudiar cómo vivían e interpretaban la guerra sus protagonistas, directos e indirectos, la imagen del enemigo, la visión del prisionero civil ocupado y, por tanto, las conductas hacia ese civil ocupado y cómo se resolvían esos dilemas éticos, el maltrato, el abuso, qué opciones tenían los combatientes para, por ejemplo, portarse bien o mal con los prisioneros, para participar o no en fusilamientos, etcétera. En esto la historiografía alemana ha estudiado hasta la saciedad cuáles eran esos dilemas éticos y si realmente había un margen de decisiones. Cómo los soldados buscaban hallar un sentido a la sinrazón en que vivían. Los combatientes de a pie movilizados, sobre todo después de la extensión del servicio militar obligatorio, dejaban de ser cosa de cuerpos específicos, profesionales o mercenarios, al servicio de un rey o un señor, y luchaban, en principio, por la patria. Por lo tanto, la guerra, la experiencia de guerra se generaliza. Es muy diferente tratar de soldados de la época napoleónica que tratar de soldados de la Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial. Un punto de arranque, no el único, es la Primera Guerra Mundial, como ya se ha señalado. También porque ahí la disponibilidad de fuentes también ha sido mucho mayor, mucho más capilar, digamos, ¿no? Aunque es cierto que las fuentes que creíamos hace 30, 40 años que iban a ser la panacea, que nos los iban a decir todo sobre la experiencia de las personas corrientes en la guerra, diarios editados o inéditos, cartas de soldados, memorias, también poseen sus limitaciones y no necesariamente representan a todos los combatientes, sino a una parte de ellos. Hay cientos de libros sobre cartas de soldados alemanes en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Estaban alfabetizados, muy alfabetizados, tenían tradición de escribir en sus familias. Hay muy pocos estudios sobre soldados búlgaros o sobre soldados rusos en la Primera Guerra Mundial, porque buena parte de ellos eran analfabetos. Incluso tenemos ese problema con la Guerra Civil Española. Hay bastante más escasez de testimonios autobiográficos. Bien, no son la panacea, muchas veces nos hablan de la clase media alta, nos hablan mucho menos de obreros y de campesinos, pero bueno, es mejor tener esas fuentes que no tenerlas, nos permiten irnos aproximando. La historia oral, en algunos con ciertos límites cronológicos, en parte también nos ha ayudado. Nos hemos interesado por la violencia contra los civiles, por las dinámicas de embrutecimiento, o brutalización, aunque es una mala traducción de brutalization. La generación de lo que algunos historiadores, por ejemplo el alemán Jörg Baberovsky o el francés Frédéric Rousseau, han llamado microespacios de la violencia, donde se abren paso dinámicas violentas con causas muy distintas y con matices muy diversos, también de índole social. Por ejemplo, Frédéric Rousseau ha estudiado cómo el maltrato a los prisioneros alemanes por parte de los soldados franceses en la Primera Guerra Mundial también seguía cierta lógica social. Los obreros
o campesinos franceses no maltrataban a obreros o campesinos alemanes, sino al oficial que tenía el von, que se apellidaba von Hirschhausen o lo que fuese. En parte porque a su propio oficial, aristócrata, no lo podían tocar. Entonces te vengabas de alguna manera, expresabas tus frustraciones sobre el enemigo. Hay una película que un poco también simboliza esto, La gran ilusión de Jean Renoir, ¿no? Es decir, cómo muchas veces los enemigos descubrían que tenían más cosas en común, pero estaban sujetos a la disciplina, digamos, a la moral patriótica, y resolvían esos dilemas éticos de los que hablaba Joanna Burke de maneras muy diversas, ¿no? Hay conductas extremas, conductas psicóticas. Claro, si seguimos aquellas conclusiones del experimento de Stanford, del Centro de Ciencias del Comportamiento, de hace 50 años, en cualquier colectivo humano hay un 5 o 10% de potenciales psicópatas que simplemente encuentran gusto en maltratar, si saben que eso no va a tener consecuencias. Pero también hay dinámicas de embrutecimiento, que son las que más nos interesan, de hombres corrientes, de ordinary men, como decía Christoph Browning, ¿no? Que los lleva a ser perpetradores, violadores, saqueadores, en circunstancias extraordinarias. Y ahí entra lo que ya se ha señalado sobre el papel de las emociones, pero también el papel de la camaradería, que muchas veces tiene, digamos, una suerte de dinámica amoral, ¿no? Es decir, encubre comportamientos vergonzosos fuera del grupo de combate, ¿no? Recuerden, bueno, una serie de Netflix que a mí me gusta, ahora está en Netflix, que se llama Band of Brothers, ¿no? Que habla sobre los paracaidistas, la compañía Easy, que está basada en buena parte en testimonios reales y que también ilustra muy bien todos esos dilemas, ¿no? O sea, tu compañero mata a unos prisioneros porque está enfadado porque su mejor amigo acaba de morir. ¿Tú qué haces? ¿Lo denuncias? O porque sabes que ese mismo compañero a lo mejor te salva la vida al día siguiente. Y como muchas veces las violaciones, el quebrar conductas morales o éticas normales en tiempos de paz se convertía en un rito de paso para integrarte en un grupo, ¿no? Estudiamos la relación entre género y guerra desde muy diversas perspectivas. De hecho, han sido historiadoras del género las que han empezado a explotar este camino, por ejemplo, en el caso alemán Ute Frevert. Es decir, la guerra, el ejército es, por lo menos hasta fechas recientes, pero lo sigue siendo en el fondo, una exaltación de la masculinidad, de valores considerados masculinos por naturaleza. Hay incluso el concepto de fantasías masculinas, de Klaus Televeit, y cómo la guerra sería una suerte de barra libre para la expresión de esas fantasías masculinas, muchas veces sublimadas en categorías binarias que luego se expresaban en las cartas o en los recuerdos del frente, ¿no? En el caso, por ejemplo, del frente oriental, lo bueno estaba seco, la guerra, el enemigo era húmedo, ¿no? Esa dicotomía húmedo-seco que también tenía sus connotaciones sexuales y un poco la idea de la frontera entre civilización y barbarie, pero también sensaciones olfativas. Yo siempre me acuerdo en los testimonios de soldados de la División Azul, que en su momento investigué, muchos decían es que Rusia olía a una mezcla me decían, las casas rusas olían a una mezcla de potaje con suciedad y ¿sabe usted? Olía a moro. Entonces dices, ¿por qué huele? No, es decir, Marruecos está aquí, Rusia está allí, pues para ellos olía a no civilización. Nos interesa la historia cultural de la guerra, el impacto de las grandes confrontaciones armadas en las manifestaciones colectivas, mismo en las creaciones colectivas, desde el arte hasta las actitudes cotidianas, las memorias de las guerras a través de diferentes vectores de creación del recuerdo colectivo, monumentos, conmemoraciones, literaturas y arte visuales, el cine desde la segunda mitad del siglo XX muy importante. Hoy en día, por ejemplo, los videojuegos son un vector muy importante de construcción de esas memorias, pero también su influencia en la conformación de memorias nacionales, es decir, la idea de la guerra como culminación del nation building, aunque a veces puede ser todo lo contrario.
puede operar como agente de disgregación. O sea, la relación no siempre es unívoca, ¿no? Podemos citar ejemplos de la Primera Guerra Mundial de Eugene Weber, en su libro de Campesinos a franceses, viene a decir, los franceses eran cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Es decir, había bretones, había occitanos, etc. El Estado, la Tercera República Francesa no conseguía unificarlos del todo, pero llegó la guerra y de allí salieron franceses. Era aquello que un ilustre valenciano, Vicente Blasco Ibáñez, dijo en el Parlamento: yo quiero que haya guerra, porque así los españoles van a dejar de pelearse por ser catalanes, valencianos o de Vitigudino. Hace falta que nos invadan o que invadamos a alguien, ¿no? Pero también puede ser un elemento de destrucción, de disgregación. El caso de Bélgica en la Primera Guerra Mundial. El nacionalismo flamenco tiene su primera organización en Retornados del Frente, ¿no? Y el autonomismo sardo en Retornados del Frente, que habían reforzado su identidad regional o subnacional. Las consecuencias psicológicas o psicosociales del gusto por matar, cuántos combatientes volvieron transformados y trastornados de las grandes guerras mundiales, pero también de las pequeñas guerras, de las guerras coloniales, desde los veteranos de la Primera Guerra Mundial aquejados de lo que entonces se llamaba shell shock, hasta el que después, desde la Guerra de Vietnam más o menos, se empezó a llamar estrés postraumático, hasta mutilados soviéticos que eran apartados de las calles para no molestar en los desfiles, pasando por lo que una historiadora alemana, Svenja Goltermann, ha llamado la sociedad de los supervivientes. Es decir, presentando la sociedad alemana de posguerra como una sociedad, en el fondo, de traumatizados, de hombres traumatizados que después reflejaban eso en sus comportamientos familiares. No solamente en los silencios, también dando lugar a casos de maltrato o distancia con los hijos, falta de comprensión de una sociedad que cambiaba, o las mujeres soviéticas que construyeron, las antiguas combatientes del Ejército Rojo, que construyeron una nueva identidad de género tras su participación en la Segunda Guerra Mundial. Lo que nos cuenta Svetlana Alexievich en La guerra no tiene rostro de mujer. ¿Cuántos rasgos de embrutecimiento social, familiar, colectivo tienen su origen en la reintegración de hombres marcados por la guerra? Aquí no solo hablamos de la relación, del tema, que está un poco superado en la historiografía, sobre la relación entre veteranos de la Primera Guerra Mundial y fascismo. Hablamos también de fenómenos más amplios, ¿no? Por ejemplo, algunos autores han sugerido, y creo que es una línea de investigación difícil de seguir porque las fuentes son problemáticas, pero interesante. Existe una relación entre la falta de aprecio por la cultura de determinados sectores sociales en España, la burguesía, sobre todo la burguesía vencedora, y el embrutecimiento generado por la guerra, ¿no? Que es una vía a continuar. Podríamos hablar ahora en la senda de la historia transnacional, nos interesamos por las transferencias. Hablamos de transferencias culturales, pero también hay transferencias de culturas de guerra, de formas de entender la guerra, del trato a la población civil, esa profunda imbricación que existe entre guerras coloniales y guerras europeas, y entre la transformación de los civiles en objetivo de guerra. Se empieza allí donde los civiles no eran considerados civilizados. Libia en 1911, Cuba en 1898, Sudáfrica por parte, o Malasia a finales del siglo XIX, etc. Del mismo modo que antiguos resistentes se podían convertir en torturadores cuando sus países afrontaron guerras coloniales después de 1945. Caso, por ejemplo, ahora mismo en los Países Bajos es todo un tema de debate, el trauma de la guerra de Indonesia, ¿no? Es decir, como muchos antiguos resistentes que conformaban el ejército colonial holandés se aplicaron las técnicas de tortura que les habían aplicado a ellos a los resistentes indonesios, igual que los franceses, o algunos franceses cuando menos, en Argelia. Y como esto después viaja, y 2 décadas después hay instructores que le enseñan esto mismo a los militares argentinos durante el proceso. Bien, y finalmente las mutaciones de la guerra. De la guerra convencional entre ejércitos y combatientes, en las que se introdujeron algunas reglas para intentar civilizarla,
Convención de Ginebra, etcétera, se pasó a considerar a los civiles como objetivo prioritario. Ya se ha mencionado, ¿no? Y esas estadísticas son muy evidentes. Es cierto que ya en las guerras coloniales, en el periodo de entreguerras, en algunas en el 19, esta distinción entre civil y combatiente se había cuando menos borrado. Es más, autores como Dick Moses afirman que genocidios hubo muchos antes del gran genocidio, pero lo que pasa es que no se les llamaba como tales. Los escenarios de guerra nuclear, las guerras de secesión yugoslavas y postsoviéticas, la guerra del Congo, que algunos incluso llaman Tercera Guerra Mundial en los años 90, fueron sucesivos ejemplos de distinción de falta de distinción entre civiles y combatientes. Los civiles, la retaguardia como objetivo de guerra. Y eso también borraba los límites entre genocidio y crímenes de guerra y acciones de guerra. Lo estamos viendo ahora mismo con Israel en Gaza, por ejemplo, en la invasión de Gaza. Y también las guerras ya no involucran en todos los lados a sociedades movilizadas de forma masiva, sino que cada vez adoptan formas que algunos han llamado, por ejemplo, híbridas, ¿no? Es decir, cuerpos especializados, mucho más reducidos de combatientes, altamente tecnificados, altamente cualificados. Un marine norteamericano es un experto en informática, en muchos casos, ¿no? O sea, cuesta mucho dinero formarlo. Empleo de técnicas sofisticadas, mercenarios, incluso la fantasía de una guerra supuestamente limpia, con drones, con misiles teledirigidos, con precisión, que aún así siguen matando civiles. Pero sigue habiendo, por tanto, errores, y que esto nos recuerda que la guerra siempre es sucia, nunca es limpia. Eso de la guerra limpia, la guerra civilizada, las guerras de caballeros en la Edad Media, aquello de los oficiales que en las guerras coloniales, en la guerra napoleónica, eran liberados bajo palabra de honor, parole d'honneur, y se volvían a casa y no empuñaban las armas. Todo aquello rara vez se cumplía. La guerra de Putin en Ucrania o la proyectada invasión israelí de Gaza nos recuerdan que la guerra convencional no ha muerto en todas sus facetas. Es más, las imágenes de los blindados rusos avanzando hacia Kiev, algunos nos recordaban muchas imágenes de la Operación Barbarroja. También es verdad que no se vuelve, por lo menos no en todos los lados, a las guerras convencionales como guerras masivas. Intentan evitar sus secuelas y sobre todo los costes en la retaguardia. Un ejemplo, en Rusia se ha decretado una movilización parcial. El ejército ruso en Ucrania es una mezcla de mercenarios y voluntarios, pero voluntarios que vienen de regiones pobres, dagestanos y otros, o de lo que podríamos llamar bajos fondos, a veces reclutados en cárceles, algo que siempre se ha hecho por lo demás. ¿Qué se quiere evitar? Se quiere evitar el retorno masivo de chicos del CINZ, como diría Svetlana Alexievich, de cadáveres, de ataúdes, como en la guerra de Afganistán. Se quiere evitar que la guerra afecte a las clases medias, a los hijos e hijas de las clases medias de San Petersburgo, Moscú, que en parte apoyan a Putin, ¿no? Y, en cambio, en otros casos, como el de Israel, asistimos a una movilización masiva. En todo caso, la guerra convencional no ha muerto, como no ha muerto en muchos conflictos de África, etcétera, bajo diferentes formas, pero sí ha cambiado. Y, desgraciadamente, la guerra sigue ahí. Muchas gracias. Si os parece, podíamos ahora iniciar un debate entre vosotros. Y yo tengo, diríamos, una primera pregunta que puede ser para los dos, ya que está relacionada con lo que Joan ha señalado, pero también lo abarcas tú, ¿no? Y es en
En los temas que ha planteado Joan y también José Manuel, de los problemas éticos de la guerra, los problemas de participar en hechos atroces en la guerra, Joan, tú que has estudiado 3 ejércitos que salen victoriosos. Bueno, claro, en el Imperio Británico todos forman parte del ejército del Imperio Británico, en la Primera Guerra Mundial, también en la Segunda Guerra Mundial. Y, por otra parte, José Manuel, que ha estudiado mucho del frente oriental y conoce muy bien toda la historiografía y la historia alemana, ¿creéis que reconciliar la experiencia traumática de las atrocidades que se pueden cometer o el combate cuerpo a cuerpo es más fácil en aquellos que han vencido la guerra, en estas concretamente, o en aquellos que la han perdido? ¿Hay alguna diferencia de la experiencia? ¿Pensáis? Es decir, el hecho de ser una guerra justa, vencida, etc. Sí. Joan. Sí, muchas gracias por esa pregunta. Pues claramente hay una enorme diferencia si estás en el lado ganador o en el bando perdedor. En los casos en los que yo me he centrado, técnicamente eran el lado ganador, y el problema, bueno, hay una serie de problemas que surgen si técnicamente, digo técnicamente porque dada la gran destrucción realmente creo que es difícil creer que hay ganadores en algún momento, pero bueno, uno de los problemas que hemos encontrado después de cada una de estas guerras es que era mucho más fácil simplemente negar lo que ocurrió, negar lo ocurrido. Y el motivo por el que yo me centro en estos 3 países, o uno de los motivos, es precisamente por esa negación masiva de las atrocidades cometidas. Y pudieron hacerlo porque eran el bando ganador. En Nuremberg, Winston Churchill llegó con alguno de los soldados alemanes que habían sido condenados y dijo: bueno, pues gracias a Dios que estamos en el lado ganador, porque si no, lo tendríamos muy complicado. Así que esta agenda de los castigos en momento de guerra, claro, no es sorprendente que los tribunales internacionales, los tribunales de guerra, después sigo con la Segunda Guerra Mundial, hayan incluido como crimen de guerra los submarinos, los combates aéreos, atacando a civiles y, por supuesto, la bomba atómica. Nunca entraron dentro de este orden del día porque eran el bando ganador. Querían retirarlo de la arena internacional. Eso es uno de los problemas. Otro de los problemas es, este es, digamos, el lado político, pero si ahora hablamos del nivel de los civiles, gente que luchó, pero que eran principalmente civiles y no eran soldados, no pertenecían al ejército, tenían esta sensación de que lo que habían hecho era algo bueno. Y entonces esto vuelve a todo el tema de las emociones que os he comentado en mi charla anterior. Ellos habían ganado y entonces lo que hicieron fue lo correcto y además pueden sentirse orgullosos de ello. Por tanto, esta falta de una culpa, sensación o sentimiento de culpabilidad sostenido después de la guerra pudo ignorarse directamente. Y hay otra cuestión aquí, y es que permitió al bando ganador básicamente utilizar el argumento de que no hemos sido tan malos como ellos. Y esto es profundamente problemático en tantos sentidos. Una de las cosas sobre las que más he trabajado recientemente
es la violencia sexual cometida por los soldados británicos y estadounidenses, porque existe un enorme número de artículos, investigaciones sobre el tipo de violaciones que se han realizado. Por ejemplo, el Ejército Rojo, pero de lo que no se habla, o al menos lo suficiente, es que el bando ganador, los americanos y los británicos, iban cometiendo este tipo de violaciones masivas. Sus soldados lo hacían. Entonces, esto nos ayuda, al ser el bando ganador, a contar la historia de la forma que nosotros queremos y establecer el orden de prioridades, la agenda, etcétera. Esos son uno de los motivos. Totalmente de acuerdo. Yo diría, a ver, mi experiencia, por lo menos, yo he tratado más con los que perdieron la guerra, en este caso, pero en general, la reconciliación de la experiencia traumática suele ir acompañada con una acomodación al discurso público en el país de que se trate, por ejemplo en Alemania, sobre las culpas de la guerra, sobre, digamos, los discursos de la memoria, y muchas veces se encuentran chivos expiatorios, muchas veces se encuentran mecanismos de externalización de la culpa. Entonces, muchos combatientes alemanes, por ejemplo, después de volver de la Unión Soviética, después de volver del cautiverio, siempre tuvieron su justificación en A, los malos eran los de las SS, los Einsatzgruppen, los grupos fanáticos nazis, nosotros cumplimos nuestro deber. B, los otros eran igual de brutos o más que nosotros. Y siempre había la justificación. Y además, los británicos bombardearon nuestras ciudades en la retaguardia y los soviéticos cometieron cientos de miles de violaciones. Por tanto, nosotros estábamos luchando por nuestro país. Oiga, éramos víctimas también de nuestros dirigentes que nos dejaron en la estacada, nos dejaron abandonados. De aquí la relevancia, por ejemplo, que tiene el tema de Stalingrado en la memoria alemana de posguerra. Y finalmente, bien, violencia contra los partisanos, población civil. Bueno, como no está por aquí, lo puedo decir, un tío, bueno, un ex aristócrata prusiano oriental que estaba casado con una tía de mi mujer y había vivido el frente oriental, y en las reuniones familiares nadie le hacía caso, yo sí, porque le gustaba hablar después de un par de copas de vino, y yo le hablaba esto, me había estado en el cerco de Leningrado, yo le preguntaba por los españoles y esto y lo otro, y en un momento dado le pregunté, bueno, ¿y los partisanos qué? O sea, ¿cómo era con los partisanos, ¿no? Y él me dijo, los partisanos, eso era otra historia. Dice, ¿pero qué pasaba con ellos y con los comisarios políticos? Y me lo dijo en alemán, es wurden getötet, o sea, se les mataba, ¿no? Se utilizaba el impersonal, se les mataba, alguien los mataba, ¿no? No, ya no quiso seguir más. Y claro, esto es todo un mecanismo de justificación. Los partisanos no son combatientes regulares, eran bandidos, nos disparaban por la retaguardia, etcétera, etcétera, que esto es una discusión adicional, ¿no? Por lo tanto, ahí se reconciliaba esa experiencia particular y general. Hay muchas memorias familiares, las memorias que se cuentan en las familias alemanas, austríacas, pero también muchas italianas, era que sí pasaban muchas cosas en el Frente del Este, lo hemos aceptado, pero mi abuelo se portaba de manera decente con los civiles y nos contaba una historia siempre en que le había dado pan a un niño en una aldea de Ucrania, en la que se enfrentó una vez a un soldado de las SS que maltrataba a un judío, etcétera. Siempre hay estas pequeñas historias de consumo privado, ¿no? Claro, los traumas, el estrés postraumático, ¿hasta qué punto, por ejemplo, Alemania fue una sociedad de traumatizados por la guerra, como sostienen algunos historiadores? Bueno, aquí hay aproximaciones muy diversas, ¿no? Mi colega y amigo Sönke Neitzel sostiene que la mayor parte de la gente volvía a casa y seguía sus vidas, que en parte esto dependía de tu origen.
Si eras de clase media urbana, formación universitaria, la guerra te horrorizaba mucho más que si eras un campesino, pues que todos los años le clavaba, veía como al cerdo se le mataba y, ¿no? Tenía a lo mejor otra familiaridad con la violencia, ¿no? Todavía no hay un consenso, pero sí que hay múltiples, a ver, igual que todas las enfermedades, hay diversos grados. Yo he conocido muchos veteranos de guerra, por ejemplo, que le tenían pánico a entrar, bueno, muchos, algunos, que le tenían pánico a entrar en un bosque. Porque en su imaginario el bosque era un lugar peligroso infestado de partisanos. Y entonces lo asociaba a recuerdos muy negativos, ¿no? No por eso, pues a lo mejor había participado en una masacre, pero sí, había visto cosas, había sido testigo, o él mismo había matado partisanos, había visto como alguno de sus compañeros lo habían descuartizado y los restos estaban colgados en los árboles, ¿no? Can I just come in? ¿Podría entrar aquí a comentar algo? Porque es que lo que dices es súper interesante. Hay una serie de cosas aquí. Primero, hay un problema real con las fuentes que utilizamos. No podemos hacer nada con eso, claro, porque esto es así. Pero una de las cosas de la que somos conscientes, y tú lo eres también, es estas personas que tienen menor nivel de educación o quizá analfabetos o cuasi, ni siquiera sabían qué sentir después de la muerte. Nosotros no tenemos evidencias, no tenemos pruebas para saber y analizar esto. Esto es lo primero. Lo segundo es que en el contexto británico hay una gran narrativa de que los soldados volvían a casa y se callaban. Decidían no hablar sobre su experiencia, callarse. Y bueno, pues hay momentos en los que sí que se habla de pesadillas, etcétera, pero decidían normalmente callarse. Y lo interesante de esta narrativa es, después de 20 o de 30 años empezaban a hablar, ahí es cuando realmente empezaban. Pero lo interesante aquí es que cuando les preguntas a estos ex soldados, excombatientes, cuéntanos sobre tu experiencia, dicen una cosa muy interesante, y es que dicen, ¿sabes qué? Volví de la guerra, volví de las trincheras del frente y volví a una sociedad que estaba llena de odio, que hablaba de formas de matar, por ejemplo, como los hunos. Pero yo estaba en la línea del frente, en primera línea de frente, y yo sabía que esas personas al otro lado del frente tenían hambre, tenían miedo, estaban agotados, tal y como yo lo estaba. Y la gente en casa, que estaban en casa, no era consciente de esto. Y claro, la propaganda funciona muy bien detrás de la línea del frente, pero no tanto cuando estás en la trinchera. Y esta es la otra cosa que quería decir. Y después hay una última cosa. Yo personalmente me preocupa mucho la cuestión del estrés postraumático, porque puedes estar en shock, puede haber un agotamiento por la guerra, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, también en la guerra de Vietnam hubo mucho estrés postraumático, y esto se utiliza de maneras políticas. Y por tomar el ejemplo del estrés postraumático, esto es un término que se inventó explícitamente para que estas personas que habían cometido atrocidades durante la guerra contra víctimas, etcétera, pudieran conseguir pensiones. Esta es la invención política explícita. Es simplemente un comentario y el cuidado que debemos tener a la hora de utilizar este tipo de términos. Es cierto que una fuente que se ha utilizado, por lo menos en algunos países, con cierto caso alemán es muy claro, pero en el caso austríaco, son los informes médicos de los psiquiatras. No solo psiquiatras de guerra, sino psiquiatras, digamos, privados, ¿no? De hecho, una de las autoras que más ha trabajado este tema, Alice Foster, ella misma es una psiquiatra, ¿no? Y de hecho, he tenido conversaciones con psiquiatras que me decían hasta hace 20 años
Yo, en mi consulta, cuando me venía un señor de más de 80 años, yo ya sabía qué tema iba a salir, antes o después, y lo curioso es que vuelve ahora, ¿no? Ahora, sobre todo, o mujeres que vivieron la guerra en la retaguardia muy jóvenes, o los hombres ya han muerto, los combatientes ya han muerto, ¿no? Y lo interesante, por algunos casos, es que este concepto, el concepto de estrés postraumático, todavía no había sido inventado. Incluso no se utilizaba tampoco shell shock. Los psiquiatras alemanes tuvieron que improvisar sus propias categorías, ¿no? Entonces, ahí no tenemos esa construcción tan políticamente interesada, ¿no? Sino que aludían a, digamos, sus propias experiencias traumáticas que cubrían no solamente crímenes de guerra, podían cubrir experiencias como el cautiverio, 2 o 3 años en campos soviéticos, ¿no? Lo que sí que suele ser un mecanismo de autojustificación, aparte del poder de la propaganda de guerra, siempre decimos, bueno, la gente no se lo creía, ¿cómo ibas a creer que el que tenías delante estaba deshumanizado si lo veías y tal? Pero sí tenía un efecto, es una lluvia fina que acababa penetrando, porque además justificaba acciones individuales de represalia. Por ejemplo, es que ellos son unos bestias, ¿no? Pongamos por caso, es que son unos o es que son Ivanes, etc. Pero el elemento que solía funcionar y que suele funcionar es la camaradería. La idea de me porté de manera decente hacia quién, no necesariamente hacia la población civil, no necesariamente hacia los prisioneros, sino me porté de manera decente con mis compañeros de pelotón, mis hermanos de sangre, ¿no? Que son aquellos con los que he forjado lazos indestructibles. Y porque también tu propia vida dependía de eso. Ahora, esos grupos, en la camaradería es una construcción también idealizada, también que esa camaradería, por ejemplo, en el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial no estaba exenta de control político e ideológico. Entonces, hay unas memorias preciosas de un pastor protestante, objetor y medio judío que se va a la guerra y que se da cuenta enseguida en sus primeras conversaciones con sus compañeros de pelotón en el medio de Rusia, de que si les dice lo que realmente piensa, acabará con una bala en la espalda. Es decir, acabará siendo matado por sus propios compañeros. Por lo tanto, también se tiene que adecuar a determinados moldes, ¿no? Pero bueno, totalmente de acuerdo por lo demás. No sé si... Yo diría que... Creo que tengo un poco de tiempo más, el ¿no? pueblo soberano. 10 minutos, yo lo tenía controlado. A ver si somos capaces... Había 2 cosas que me gustaría plantear, ¿no? Es el tema de la raza y el género. En el caso de la raza, es decir, las emociones del trauma de participar en masacres, etcétera, puede estar más eximido en guerra contra los pueblos de color, es decir, me refiero a los aliados, en tu caso, en el escenario japonés, en ese aspecto. Obviamente tenemos otro aspecto racial que está tanto en el régimen japonés con respecto a la inferioridad de los otros pueblos asiáticos y obviamente también en la ideología nazi, pero con respecto a los eslavos. ¿Creéis que el hecho de alguna manera participar en una guerra contra razas que se consideran inferiores puede aliviar este trauma o esta... Sí, Joan. Pues sí, lo puede aliviar el trauma. Desde luego, por las fuentes que yo he analizado y que he estudiado, no hay duda, se considera mucho menos traumático servir en la guerra en el Pacífico, por ejemplo, contra los japoneses, que, por ejemplo, la guerra en Europa, porque el enemigo era mucho más fácil de deshumanizar. Y, por supuesto, para los japoneses también resultaba más fácil matar a europeos, asesinar a europeos que a otros asiáticos. Por tanto, la raza desempeña un papel importante, en parte porque permite a los soldados
poner al otro más fuera de los límites de lo que sería humano. Entonces, dicho esto, por la naturaleza tan brutal de la guerra en el Pacífico por parte de los americanos y británicos, tampoco lo hace totalmente fácil. Una de las cosas que creo que es muy chocante al leer cartas y diarios de esa época es que, en contradicción con la propaganda que se estaba utilizando y que deshumanizaba a estos enemigos de una manera radical, realmente muchos de estos soldados americanos y británicos los intentaban humanizar. Y esto me genera un poco de esperanza. Pero, por supuesto, no hay duda de que el racismo facilita matar, facilita asesinar. Totalmente de acuerdo. La raza se convierte en la presunta diferencia racial. Es un elemento de primer orden en la deshumanización del contrario. Es también en guerras civiles incluso. Desnacionalización, deshumanización. Y sirve como justificación. No siempre el racismo tenía que ser biológico o genético. Es decir, los soldados españoles de la División Azul, los soldados italianos que combatían contra los soviéticos, realmente compartían un antisemitismo cultural de base religiosa, consideraban que los eslavos eran inferiores, pero consideraban que los eslavos eran inferiores culturalmente. Incluso los asimilaban a sus experiencias coloniales previas. Los oficiales españoles que servían la División Azul o los italianos los comparaban con los etíopes, con los marroquíes, etc. Esto era movimiento de los alemanes, no tanto, porque aunque se habló mucho de la transferencia de experiencias, incluso de técnica de exterminio entre Namibia 1904 y el Frente del Este, realmente no hay oficiales que hubiesen participado antes en la campaña en África. Entonces, ahí los instrumentos de mediación me parecen más problemáticos. Es interesante también observar, claro, obviamente la diferencia entre las memorias escritas después de la guerra y los testimonios coetáneos. Las memorias escritas después de la guerra por los italianos, pongo por caso, pues siempre se decía el simpático italiano y el bravo italiano que le gustaban las chicas ucranianas, que no tenía ningún problema con los judíos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que consideraba que los rusos eran como ellos. Cuando se leen las cartas que se mandaban a casa, incluso de gente que no estaba especialmente motivada ideológicamente, que no eran fascistas fanáticos, para entendernos, la perspectiva cambia mucho. Bueno, estos son eslavos, son inferiores, no más que ver lo pobres que son gente incapaz de entender lo que es un gobierno civilizado desde los zares, etcétera. La pequeña diferencia era que los alemanes pensaban, en general, hay que borrarlos de la faz de la tierra, y muchos italianos, españoles y alemanes católicos pensaban, bueno, a estos, si se les trae de nuevo a Dios, igual podemos aprovecharlos, igual pueden ser todavía europeos, ¿no? Ahí sí que hay una cierta diferencia. Y a mí me parece interesante, claro, el debate de la raza ahora mismo también se plantea dentro de los propios ejércitos combatientes. Los combatientes que venían de la India, por ejemplo, en el caso de las tropas británicas, los combatientes senegaleses del ejército francés o argelinos. Hay una película muy reciente en Francia que esto lo ilustra muy bien. Cómo eran maltratados por sus oficiales, pero al mismo tiempo eran considerados una suerte de buenos salvajes. Esto los ponemos en la vanguardia porque como son tan brutos, y si se mueren, los costes son mínimos, ¿no? Es algo que los rusos ahora hacen también con los chechenos, por cierto, ¿no? Claro, después reconstruir su memoria ha sido mucho más complejo. También, por ejemplo, en Sudáfrica hace unos años ha habido un gran debate en la política de la memoria sobre la recuperación de los soldados negros que habían combatido con las unidades sudafricanas en la Primera Guerra Mundial, en el ejército británico. Dentro de esa lógica de nacionalismo imperial, vamos a demostrar a los británicos que somos capaces de combatir para después obtener nuestro estatus de autogobierno, incluso reforzarlo.
Y en ese grupo los combatientes de color, que normalmente ocupaban puestos subordinados, funciones auxiliares, estaban en los barcos, etcétera, después no figuraban en las listas de caídos. En los monumentos a los caídos sudafricanos de la guerra en Pretoria, Ciudad del Cabo, no figuraban los soldados de color y hubo toda una campaña de recuperación. Solamente por poner una nota al pie a esto. En aquel momento de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, esta historia es muy interesante, pero también una vez pasas a la Guerra de Vietnam, lo que tenemos en cuanto al racismo es que los soldados afroamericanos que están integrados dentro del ejército blanco se vuelven en contra de la clase dirigente blanca. Hay muchos asesinatos por parte de soldados afroamericanos contra sus oficiales blancos que les estaban dando órdenes porque se identificaban más con los vietnamitas y por eso en la guerra de Vietnam fue una guerra muy potente al generar este cambio en Estados Unidos, porque se dieron cuenta de que realmente tenían más en común con el llamado enemigo que con los locales, con su propia gente. Sí, efectivamente. Entonces dejo la pregunta que tenía y la haré privada. Bueno, pues tienen la palabra, ¿no? Quien quiera preguntar algo, agrupamos preguntas. Sí. Tengo una pregunta sobre la relación entre la tecnología y la guerra. Y mi pregunta sería si supuestamente la Primera Guerra Mundial fue un shock y fue un cambio en la manera de combatir, ¿no?, por la tecnología que había. Si pensáis que ahora también está pasando algo similar en las nuevas guerras, con las nuevas tecnologías. Y otro aspecto es si el hecho de la tecnologización es visto en general como algo muy positivo, de hecho es uno de los objetivos de la política actual, tecnologizar la sociedad, si la guerra sería una excepción o si hay algo positivo. Digo, usted, Josep, creo que estaba diciendo que la guerra limpia, que se supone que se puede conseguir con los drones, que no se había dado. Mi pregunta sería, ¿hay algo positivo en lo que pudiésemos decir que la tecnología, digamos, que hace que las guerras sean más humanas o que se vayan a acabar? ¿O es justamente la guerra un aspecto para remarcar el lado oscuro de la tecnología, que en general creo que se le da demasiada poca importancia? ¿Alguna pregunta más? Lo digo para agrupar. Sí. Quería preguntaros, porque no ha aparecido apenas dos guerras del siglo XXI, ¿no?, la de Afganistán y la guerra de Irak, que han sido tremendas. Y a mí me impactó mucho cuando leí los datos de un antiguo asesor de Obama que, recapitulando los costes de ambas guerras, decía no solo que le habían costado al Tesoro americano 7 billones con B de dólares, incluyendo los gastos de cuidado de las personas retornadas, sino lo que más me impactó fue que 48.000 personas veteranas se habían suicidado en los siguientes años. Aparte de los, por supuesto, cientos de miles de heridos, miles de muertos, muchísimos más millones de muertos en Irak, en Afganistán, por supuesto, pero ese dato de los 48.000 suicidios, y hemos visto en muchas series, películas, documentales, sobre estas guerras, cómo los retornados, los veteranos americanos, se encuentran con sociedades en las que no se sienten reconocidos. Sienten que hay una especie de ¿yo para qué he hecho esto? Si la sociedad no lo valora, no lo reconoce, más allá de las cosas institucionales que hacen, etcétera, ¿no? Pero que a nivel de la sociedad se encuentran como con un vacío, ¿no? Y entonces me interesaba mucho escuchar vuestra opinión sobre esto. Buenas tardes.
Buenos días. Quería preguntar, a ver, que, por ejemplo, cuando se discute que Israel tiene derecho a la defensa, ¿hasta cuándo tiene derecho a la defensa? Porque, claro, ellos, los de Hamas, han matado 100 y pico israelianos, pero ¿hasta cuándo Israel tiene derecho a defenderse? A ver, ¿qué os parece a vosotros? Yo creo que podemos ir contestando estas Sí. preguntas. Okay, I'll start. Sí, yo empezaré. Tecnología, creo que es una pregunta muy importante. En cuanto al uso de la tecnología, creo que ha afectado grandemente la capacidad de matar decenas, millones de personas en muy poco tiempo. Así que la tecnología realmente se ha convertido en un problema en cuanto a la escalada del conflicto bélico y que los pues civiles se conviertan en objetivos. Los ejércitos tienen ahora pues realmente básicamente para ellos es mucho más fácil pues bombardear desde el cielo que desde la distancia, bombardear domicilios, más a que entren pues los soldados sobre el terreno. Así que yo creo que la tecnología no es nada positivo, sino básicamente, bueno, empezando desde la bomba atómica, lo que hace es multiplicar el número de muertes de civiles. Irak y Afganistán, sí, muy importante lo que dices, ¿no? Que, bueno, una perspectiva, las tasas de suicidio que habla sobre los retornados en Estados Unidos, ¿no? Esto se debe en parte a esta sensación de que estos soldados, estos marines, pues tienen esta sensación de estar abandonados. Y esto no es cierto, ¿no? Reciben muchísimos fondos, tienen grandísimos privilegios dentro de la sociedad estadounidense, pero no lo experimentan, no lo ven así realmente. Luego, la guerra con drones realmente es muy debilitante para las personas que la llevan a cabo, y he estudiado esto bastante a fondo, y hay problemas psicológicos. Esto, cuando ves las cosas muy de cerca, con un zoom, sigues a las familias, a las personas, muchas veces sigues a las personas durante semanas, durante meses, conoces a la familia, sabes quién está dentro de la casa, qué niños hay. Sabes que hay insurgencia también dentro de los domicilios, y después de la explosión tienes que volver otra vez con las cámaras e investigar qué es lo que ha ocurrido. Así que creo que tienes mucha más exposición que la que tendrías si eres pues si entras y, bueno, básicamente los cuerpos se te quedan detrás, ¿no? Así que creo que esto es muy difícil, sobre todo para los pilotos de drones. Pues el poder ver a la madre, a los hijos, a los niños, el bombardeo de un edificio de la casa, y luego ver los cuerpos, los cadáveres, y luego pues ir a la guardería o al colegio y recoger a tu hijo, ¿no? Esto es realmente traumatizante. La última, los límites del derecho a defenderse de Israel. El derecho internacional pues nos da un poco la respuesta, ¿no? Hay mucha evidencia, y puedo mandártela si es necesario, que hay países que han firmado acuerdos internacionales contra la guerra. Muchas veces son los que pueden potencialmente cometer estas atrocidades bélicas que otros, y el derecho internacional básicamente pues habla de la muerte, el matar con machetes, pero luego no sanciona las muertes, por ejemplo, con drones. Evidentemente jamás ha cometido una atrocidad brutal, y lo que está ocurriendo ahora en Gaza es un crimen de guerra internacional. Esto tampoco hay ninguna duda. Último, que es un tema complicado. Yo creo que Israel tiene derecho a la defensa, pero no a la defensa ilimitada y sobre todo sin medida. Aquí el problema es que se junta una organización islámica entre cuyos objetivos está expulsar a los israelíes, a los judíos, dicen ellos, de
de aquel territorio, o sea, echarlos al mar, con lo cual Israel eso también lo convierte en una lucha por la existencia, no solo por autodefensa. Y, en segundo lugar, instaurar el Corán como ley fundamental del futuro Estado palestino, lo cual es cierto que en los últimos tiempos han moderado más ese mensaje, etc. Pero estoy totalmente de acuerdo, es que jamás ha cometido crimen calificable buscando esta reacción de Israel, porque saben que es una guerra que no pueden ganar, buscando precisamente que en un lugar, en un Estado cuyo dirigente máximo es en algunos aspectos un Trump, que estaba planteando cercenar o reducir la autonomía del Poder Judicial, muy contestado internamente, pues quisieron aprovechar un momento de división interna de la sociedad israelí. Claro, ellos lo justifican todo con las víctimas, o sea, los israelíes justifican su política pues en sus experiencias previas, jamás se escuda en la población civil, esto es cierto, están buscando la reacción, claramente, están buscando la solidaridad del mundo. Israel se escuda precisamente en sus víctimas civiles y muchas veces se escucha el lamento por parte de sus representantes diplomáticos, y a veces es cierto, se hablaba antes del doble rasero. Parece que las víctimas israelíes no cuentan, no existen. Pero no se puede olvidar que hay una situación estructural, digamos, de asimetría, que eso se le tiene que dar cauce de alguna manera. Si la presión internacional conseguirá que Israel aplace su ofensiva en Gaza, no lo sabemos. Pero precisamente la guerra ahora mismo en Gaza muestra algo, es que la ilusión, referido a la primera pregunta, ¿es posible la guerra limpia? Yo creo que es un oxímoron. La guerra siempre es una. Y precisamente los drones, la idea de que no ves a tus víctimas, eso también lo tenían los aviadores británicos y norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, es decir, no sabían lo que pasaba allá abajo, no elimina ni los dilemas éticos, muchas veces hace más fácil, digamos, tomar esas decisiones, pero sobre todo no hay ninguna guerra hasta ahora en la que se haya podido prescindir de la intervención terrestre. La intervención terrestre, antes o después, el número de víctimas se acrecienta, se multiplica, también de propias víctimas. Lo que se busca sobre todo es reducir los costes de imagen, los costes sociales en las propias sociedades que invaden o que están comprometidas en la guerra. Es decir, Estados Unidos aprendió de la experiencia de la guerra de Vietnam y por eso procura reducir al máximo sus propias bajas. No por eso evita suicidios, no por eso evita los problemas de estrés postraumático, etcétera, etcétera. Es cierto. ¿Qué ocurre? Que ahora todos esos suicidios son mucho mejor conocidos, las asociaciones de veteranos están muy organizadas. ¿Cuántos suicidios hubo en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial? En España después de la Guerra Civil, 3 combatientes. Simplemente no lo conocemos, probablemente eran mayores. Ahora, yo le digo, están en la sociedad norteamericana, yo he vivido escenas, como también Joana, estar en un avión, 2 o 3 veteranos que venían de Afganistán en un uniforme y la gente aplaudiéndoles. O sea, saliendo del avión y todo el mundo diciéndoles thank you for what you have done for our country. O sea, la imagen de Rambo que se vuelve medio loco porque dicen ahora me llaman asesino y tal, no es del todo cierta. Lo que pasa es que eso no elimina los remordimientos morales. Y es cierto, bueno, la tecnología ha cambiado la manera de hacer la guerra de diferentes maneras a lo largo de la historia. Los romanos cambiaron totalmente la forma de hacer la guerra, Alejandro Magno la cambió en su momento, el uso de las catapultas, cuando se empezó a utilizar la artillería, etcétera, etcétera. Lo que sí la Primera Guerra Mundial mostró es que la muerte podía ser industrial. Es decir, que, digamos, cualquier supuesta caballerosidad en el combate cuerpo a cuerpo había desaparecido. Ahora, existía, pues en la guerra de Crimea, existía en las guerras coloniales de fines del XIX. No nos dejemos llevar por las imágenes del cine. Creo que ahí también había mucha guerra sucia. Una pregunta, en todo caso, si hay alguna última pregunta. No hay. Yo sí quería hacerte. I think Sí, bueno, creo que tenemos que terminar con una
digamos, con una nota positiva, ¿no? Creo que hemos hablado de verdades realmente duras, ¿no? Pero tenemos que recordar que siempre se puede hacer algo, ¿no? En el lugar en el que nos encontremos, seamos personal sanitario, profesores, académicos, periodistas, hay estrategias que podemos aplicar en nuestras propias sociedades y creo que esto no hay que olvidarlo nunca. Nos enseñó la Primera Guerra Mundial, precisamente, si vemos las imágenes grabadas, el entusiasmo de los soldados yendo a la guerra, los soldados alemanes, todo el mundo va a la guerra pensando que va a ser breve, que va a volver con vida y que va a ganar. La guerra se sabe cómo empiezan, pero jamás cómo acaban. Puede tener consecuencias inesperadas. Incluso las guerras, como esa expresión en inglés, splendid little wars, esas pequeñas guerras espléndidas, siempre acaban de maneras muy diferentes. Bueno, hemos acabado. Gracias por su atención. Gracias, Joan. Gracias. Sí.